Muy bien, te damos la bienvenida a 15 minutos de sabiduría. Esta semana estamos estudiando la lección número 7, la derrota de los asirios. Y quiero hacerte una pregunta. Cuando se presenta algo difícil en tu vida, ¿qué haces? ¿Trata de solucionarlo por tu propia cuenta o busca la ayuda de Dios? ¿Qué fue lo que hizo el rey Ezequías con relación a una situación difícil que tenía que enfrentarse y cómo Dios reaccionó a lo que él actuó? Eso y más estaremos viendo en esta semana en el resumen de la lección número 7. Quiero dar la bienvenida a mis compañeros, Joan y Nelson, ¿cómo están? Gracias a Dios, estoy muy bien. Hola, Emmanuel, hola, Nelson y hola, amigos. Que Dios les bendiga mucho. Estamos bien aquí en la siguiente lección número 7, disfrutando la compañía de Joan y Alberto, así que bienvenidos a todos también. Muy bien, para dar inicio a la lección, les invito a que me acompañen en oración. Oramos. Padre, gracias por el regalo de tu santa palabra. La lección nos presenta un momento histórico importante del cual hay grandes enseñanzas que podemos sacar. Dirígenos en este análisis, dirígenos al compartirlo y dirígenos, Señor, para que podamos aplicarlo en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, querido, quiero compartir contigo el texto para memorizar. Está en Isaías 37:16. Dice así: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Esa es parte de la oración que hizo Ezequías en medio de la crisis que estaba enfrentando, y es lo que vamos a estudiar. La lección, como ya se dijo, se titula La derrota de los asirios, y lo que vamos a estudiar es el principio del fin del imperio neoasirio, un imperio que durante mucho tiempo fue fuerte y conquistó muchos pueblos y naciones. En un momento el Señor los paró en seco. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, cuando murió Sargón II, rey de Asiria, lo sucedió su hijo Senaquerib. Ezequías, hijo del rey Acaz, que ya hemos hablado de él, Acaz lamentablemente cometió un error, falta de fe, y su pueblo quedó sometido a pagar tributo a los asirios. Y cuando muere Sargón, Ezequías ve una oportunidad para rebelarse y salirse de eso. Sin embargo, él como que subestimó las fuerzas de los asirios, y estos vinieron con gran potencia a invadir todo Judá y realmente conquistaron muchas ciudades alrededor. Y cuando se perfilaron a conquistar a Jerusalén, Ezequías entonces tomó una serie de medidas que son las que vamos a estudiar. Parte de las medidas que él tomó fue que fortificó la ciudad, edificó torres de defensa, se aseguró del suministro de agua, buscó alimento, fabricó armas, organizó el ejército. Él hizo una serie de medidas estratégicas militares que podían darle alguna esperanza de resistir un asedio. Pero la medida más importante que Ezequías pudo tomar fue que se volvió a Dios. Ezequías no era como Acaz, su padre, que era un incrédulo impenitente. Ezequías confiaba en Dios, y en medio de la crisis, esa crisis tuvo varios giros, Ezequías en todo momento dependió de Dios, aun cuando la situación era desesperada, aun cuando él temblaba de miedo, recurrió a Dios. Y Dios, como vamos a estudiar, no lo desamparó. ¿Qué podemos aprender de Ezequías? En tu vida, situaciones que tienes que enfrentar, tienes que depender de Dios y también realizar de manera responsable la parte que a ti te corresponde. Si te preparas con la parte que a ti te corresponde y dejas todo lo otro en la mano de Dios, confiando honestamente y con sinceridad, el Señor obrará liberación en ti, como lo hizo con Ezequías. Emanuel. Y es, Joan, lo que tú acabas de decir, es una realidad. Asiria, señores, era un caso imposible. Es como que tú pongas a un gigante con una persona bien pequeñita y delgada a luchar. Todo da a entender que el gigante va a ganar. Asiria era un gigante contra el pueblo de Israel. Sin embargo, el gigante de gigantes es Dios, al cual Ezequías fue a buscar ayuda y Dios respondió a esa ayuda. Y por eso ellos salieron bien de esa batalla. Así que quiero que te quedes pendiente para que sigas escuchando el desenlace de esta historia. Adelante, Nelson. Muy bien, qué bueno que me ha tocado esta lección, lunes y martes. La voy a disfrutar mucho porque he estado hablando de eso con muchas personas. Los asirios eran brutales, hermanos queridos y amigos, muy brutales, personas dedicadas a maltratar y a hacer sufrir a sus enemigos. Pero con Ezequías usaron una estrategia muy inteligente, hay que reconocer que es inteligente, aunque iban contra el pueblo de Dios. ¿Qué hicieron? Una estrategia de propaganda en donde buscaban desmoralizar el corazón del pueblo. Por ejemplo, argumentaron mucho
El Rabsaces es un mensajero, especialmente jefe militar de aquel tiempo que usaban los asirios para ir delante con la intención de la avanzada. Pero este Rabsaces era, en este caso, un desmoralizador. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que trajeron una serie de ideas o de informaciones al pueblo para desmoralizarlo. Escuchen esta. Le dice el Rabsaces, dame 2000 rehenes tuyos. Y a esos 2000 rehenes, yo le voy a dar 2000 caballos, a ver si tú tienes suficiente gente para que puedan montar estos caballos. O sea, le estaban dando ventaja. Estoy dándole ventaja al enemigo. Y le da ventaja para que el enemigo entendiera que aunque ellos le dieran ventaja material, Israel iba a perder la guerra. Oigan qué interesante. Por ejemplo, otra cosa que hizo fue que la información de amenaza de guerra debió dársela al rey directamente. Y no lo hizo así, sino que habló al corazón del pueblo. Y en uno de los mensajes, en Segunda de Reyes, dice que el Rabsaces les dijo a los que estaban en el muro y al pueblo, les dijo, se van a comer su estiércol y se van a beber su orina cuando venga el rey Senaquerib con su ejército. Imagínense la gente que estaba en el muro, estaban frente a la batalla, cuán impactante sería esta información. Ahora, lo importante no es la propaganda de los asirios, sino lo que hizo el rey Ezequías. Fue conmocionado, pero no desamparado. Cuando esta información se contaba, la advertencia del rey Ezequías fue, no contesten, hagan silencio, no discutan. A pesar de la que le dijeron, mira, habla con nosotros, no hables con ellos, no hables en lengua, habla en lengua aramea, no hables en lengua de judía. Ellos seguían hablando, entonces el rey le dijo, no contesten y no discutan con ellos. ¿Qué fue lo que el rey hizo? Después que llegó la situación y la información negativa llegó a su vida, el rey se dirigió al Señor. El Rabsaces le dijo a los israelitas, hemos destruido muchos reyes y muchos dioses y una lista tremenda de dioses, hermanos. Y me gustaría leer lo que Ezequías le dijo a Dios cuando entonces entró en oración. Vinieron pues Ezequías y sus siervos a Isaías y le dijo a Isaías, dile así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por la palabra que has oído, con las cuales me ha blasfemado los siervos del rey de Asiria. ¿Por qué? Porque ya el rey se había quejado con cartas abiertas ante Dios y le dijo, oye Señor, lo que dice el Rabsaces, dice que han destruido a sus pueblos y a sus dioses. Y ahí está el texto bíblico, Joan y Alberti, que es importante el día de hoy. Entonces usted va a comprender el pasaje bíblico de hoy, el texto clave que dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, porque tú hiciste los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que quiere decir el texto bíblico con el contexto? Me toca a mí en la clase. Ese texto fue Ezequías que se lo dijo a Dios. Cuando Ezequías se le fue a quejar a Dios, yo creo que Ezequías dice, ajá, pues entonces si ustedes quieren minimizarnos a nosotros, no hay ningún problema, pero ustedes van a minimizar a Dios. Entonces él le dijo, Señor, pero ellos lo que han dicho, han enamorado una serie de listas de reyes y dioses que fueron destruidos, pero tú solo eres Dios. Obviamente esos reyes fueron destruidos, pero a ti no te pueden destruir. O sea, Ezequías pasó el problema de él a Dios. Él dijo, bueno, yo sé que yo soy poca cosa, pero Dios no es poca cosa. Y al reclamar ante Dios, entonces Dios estaba empoderado y apoderado de la situación. Esto le dio a Ezequiel una ventaja enorme, porque entonces ahora el Senaquerib y el Rabsaces no iban a pelear contra Dios, contra Ezequiel, sino contra Dios. Así es, Nelson. Sabes que hay un refrán muy usado hoy en día, una frase motivadora, pero es cierta. Dice, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino dile a tu problema cuán grande es Dios. Pienso que Ezequías hizo eso. Sí, estando asediado por todas partes y con una presión del pueblo, del enemigo, de ese ejército cayendo arriba, Ezequías no dejó que su fe fuera quitada de Dios. Siguió confiando en Dios y clamando. Y tal como dices, el problema no es mío, Dios, el problema es tuyo, resuelve tú. Esa fue la clave de su fortaleza. Y querido amigo, te animamos a que hagas lo mismo. Tiene un problema, no te asuste. Y aunque te asuste, eso es humano. Declara que Dios es más grande que el problema y pásale tu problema a Dios, que Él tiene cuidado de ti. Emanuel. Así es, Joan. Y vemos que Ezequías se preparó humanamente hablando, pero también buscó el poder de Dios, el cual le respondió de una manera extraordinaria. En la lección del miércoles, vamos a ver el resto de la historia. Si tú te lees la historia, te vas a dar cuenta que todo aquel que se rebelaba contra Siria tenía corta, los días eran acortados, pronto iba a morir o iba a desaparecer de la faz de la tierra. Y era que Asiria era un reino que arrasaba con todo el mundo y había arrasado con pueblos, con naciones, apenas unos 47
kilómetros de donde estaba el pueblo de Ezequías. Pero ahora Ezequías va a Dios y Dios en respuesta le manda un mensaje a través del profeta y la respuesta fue que él iba a estar con ellos y estaba molesto porque el rey de Asiria había atentado contra el Dios de Israel. Y entonces, mis queridos hermanos, en una sola noche, no sé si ha leído esta historia, un solo ángel mató a más de 185,000 soldados. Oye, estos 185,000 soldados en una sola noche, un solo ángel arrasó con todo el mundo. Y vemos cómo el pueblo de Dios tuvo una gran victoria, o no el pueblo de Dios, cómo Dios tuvo una gran victoria contra el rey asirio. Ahora, quisiéramos que la historia se quede hasta aquí, pero lamentablemente la historia continúa. Y digo lamentable porque lo que sucede ahora, yo quisiera que no estuviera en la Biblia, que lo borraran, que lo sacaran, porque Ezequías se había mostrado como todo un héroe, como una persona fiel, contrario a su padre. Sin embargo, vemos ahora, en lo que voy a contar, cómo actúa de manera negativa. Él pidió una señal a Dios, él se enferma, se va a morir, le dicen que prepare su casa, que se va a morir, comienza a llorar al profeta. Dios le habla al profeta, le dice, dile a él que no se va a morir, que le voy a extender 15 años más. Entonces, él pide una señal, a diferencia de su padre, ¿verdad? Que rechazó la señal que Dios le ofreció. Ahora él pide una señal a Dios y la señal que le ofrece el profeta es dos cosas. O hago que se adelante la sombra en el reloj. Recuerda que antes los relojes eran con el sol, que se adelante unos grados o que retroceda. Ezequiel dijo, no, pero es fácil que se pueda uno visualizar un poco más adelante por cualquier situación que ocurra pero que se retroceda el tiempo, que retroceda la sombra, eso es imposible. La prueba que yo quiero es que se retroceda la sombra. Y al retrocederse la sombra, vemos que los babilónicos, que son estudiosos de los astros, se dieron cuenta de esto y van donde él para conocer qué sucedió, porque ellos se habían enterado que su Dios lo había sanado y que un Dios tan poderoso que había arrasado con Asiria, ¿qué fue lo que pasó? Ellos fueron a conocer su Dios y cuando van allá a su casa, en vez de mostrarle a Dios, él le muestra todos los tesoros que tiene. Y vemos que a Dios no le agradó esta situación porque él debió testificar a los babilónicos acerca del poder del Dios de Israel. Y en vez de hacer eso, él se engrandeció y mostró toda su riqueza. Y vemos cómo eso le trae la desgracia y la ruina. Y cómo fue profetizado que Babilonia se iba a llevar todos los tesoros y a sus hijos lo iba a llevar cautivo allá a Babilonia. Adelante, John. Bien. Adelante, Nelson. Creo que te toca a ti comentarle a Emanuel. Adelante, estamos hablando de una historia muy fascinante, donde vemos el poder de Dios mostrado en ambas situaciones. Primero, en cómo un solo ángel puede resolver el problema o la situación que tenía el rey Ezequías, al pedido de Ezequías en oración. Entonces, el mensaje sería para nosotros también. Dios tiene 1000 formas de responder nuestras oraciones. Dios tiene 1000 maneras de ir a nuestro auxilio. Y cuando Dios tenga esa virtud o esa misericordia sobre nosotros, es bueno que diferentes Ezequías nosotros reconozcamos la gloria de Dios. Cuando Dios venga a nosotros haciendo un milagro, ya sea con la liberación física como hizo de Ezequías, o con la sanidad que hizo el rey, que hizo Dios sobre el rey con un milagro a través de la sombra retrocediendo, recordemos que hay muchas formas como nosotros actuamos igual que como Ezequías, que en vez de reconocer la majestuosidad de Dios y el poder de Dios, olvidamos eso. Por ejemplo, cuando tú eres bendecido, cuando eres prosperado, cuando eres grandemente mimado por Dios, no reconozcas tus virtudes, no reconozcas tu grandeza, reconoce la humildad y alaba el nombre del Señor como el único soberano y el único que todo lo puede hacer. Amén. Queridos amigos, en conclusión, en esta lección aprendimos que en respuesta al clamor de un rey fiel, Dios intervino de manera milagrosa y salvó a su pueblo. Dios quiere y puede hacer lo mismo por ti hoy. Estás atravesando una situación desesperada, difícil, donde no ves ninguna solución, pues haz lo mismo que Ezequías y espera en él, que el Señor hará la obra. También aprendemos la otra parte. Una vez que Dios obre maravilla, dale siempre la gloria a Él, porque sin Él no somos nada. Muchas gracias y que Dios te bendiga mucho. Muy bien, quiero agradecerte tu presencia hasta este momento. Si Dios quiere, te invitamos para la próxima semana. Estaremos estudiando la lección número 8, Consolados, pueblo mío. Así que Nelson, Emanuel y Joan se despiden hasta la próxima semana. Bendiciones. Bye, bye. Dios te bendiga mucho. Bye.